Buenas, qué grato estar con ustedes en la entrevista con Adolfo Becker. Cerrando el 2017, hoy con un invitado muy importante, el líder sindical más destacado del país, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Bienvenido. Adolfo, como siempre, muy agradable conversar contigo y por este medio con el conjunto de la población colombiana. Muy complacido, pero la noticia que está sobre la mesa es el fracaso de la negociación. La misma historia, que casi con los mismos protagonistas. La crónica de un decreto anunciado. No, de una muerte anunciada, como en la de García Márquez. El tema lamentablemente tiene que ver con que esto es una obra de teatro de mala calidad. Muy mala calidad. Que se repite año tras año, con un agravante, y es que si uno participa de la Comisión Permanente de Concertación en la discusión del salario mínimo legal, de alguna manera se hace cómplice de una especie de farsa. Pero si nosotros no concurrimos, entonces le entregamos todas las armas al gobierno y a los gremios empresariales para que digan, vea, solamente pudimos llegar hasta este punto porque los trabajadores no tuvieron representación, los abandonaron los dirigentes sindicales, no quisieron venir, no concurren a los escenarios de concertación social, de tal manera que hay que estar, y yo creo que de todas maneras la presión de los trabajadores es lo que impide que el salario mínimo legal sea todavía más precario. No, gravísimo. Sin Sí. la presencia de los trabajadores, esto sería darwinismo social, ¿no? La ley de la selva, sálvese quien pueda, el más fuerte sobrevive, el más débil definitivamente no tiene ninguna clase de posibilidad. Independientemente si el incremento es el 5, 8, o si es el 6, o si es el 10%, seamos sinceros. El problema de pobreza en este país no se resuelve incrementando sustancialmente el salario mínimo legal. Nosotros insistimos en la necesidad de recuperar poder adquisitivo, pero en Colombia lo que necesitamos es un salario mínimo vital, que es el equivalente al costo de la canasta familiar para el denominado estrato bajo. Hoy estaría más o menos en 1.600.000 pesos. Pero lo que se observa es que el salario real cada día se reduce más. O sea, la capacidad que tiene ese trabajador para comprar algo. Ese salario se reduce todos los años. Nominalmente crece. Pero el salario real... Pero el salario real nos indica que puede llevar una familia humilde a la mesa o cómo sobrevive con un salario mínimo legal. Vive mal en un barrio marginado, come mal, duerme mal, viste mal, no consume las proteínas necesarias de los niños para que puedan cada día estar en mejores condiciones en los establecimientos educativos. Sus posibilidades merman día por día y de ahí para pagar transporte, para pagar la canasta alimentaria, para pagar todo, es imposible. Nadie vive con un salario mínimo legal. Entonces, ¿cómo se puede hablar de paz en un país donde la injusticia social es la que ronda? La CGT emitió un comunicado en donde le dice al presidente de la República que en su condición de Premio Nobel de la Paz, que es el título que tiene hoy, y con el cual seguramente se va a abrir camino luego de que abandone el solio presidencial, debería de tener un gesto para con la clase trabajadora colombiana, para con la población colombiana. Ahora estamos, por ejemplo, a la expectativa, por lo menos, que la Corte Constitucional diga su concepto final sobre la disminución, por ejemplo, para los pensionados, de los aportes en salud del 12 al 4%, porque eso significaría automáticamente un incremento del equivalente al 8% sobre la mesada pensional. Pero ya el ministro de Hacienda salió con la tesis de que eso genera más pobreza en Colombia. Bueno, todo lo que signifique reivindicar los derechos de la gente, para los ministros de Economía significa gasto que genera dificultades. Y se lo hemos dicho al doctor Mauricio Cárdenas con mucha franqueza. Si se adoptan mecanismos para evitar que se roben 50 billones por la vía de la corrupción, si se controla la evasión y la elusión que cuestan otros 50 billones, ¿qué más da? 3 billones más para las mesadas pensionales. ¿Qué más da pagarle el salario mínimo a las madres comunitarias? El país lo que requiere es de justicia,
de actos de justicia. Por eso, muy bien como tú lo planteas, Adolfo, porque no es caer en el reduccionismo si son 805.000 o son 850.000 el salario mínimo legal. El tema aquí tiene que ver con el modelo económico, que es profundamente desigual y que impacta los derechos de la clase trabajadora y de la población. La inequidad y la desigualdad es una de las que caracteriza a Colombia. ¿Tenemos un liderazgo negativo en ese tema? Somos el séptimo país más desigual del mundo. Estamos solamente en América Latina, le ganamos escasamente a Haití o a Honduras, a cualquiera de los dos. Es una vergüenza para un país tan rico como el nuestro. ¿Por qué eso no se refleja cuando recorremos las ciudades, los municipios? Por una sencilla razón, hay 5 millones de colombianas y colombianos en el exterior que están girando los 300, los 500, los $1.000 para que sus familias sobrevivan en nuestro país. Recuerde la famosa frase, creo que de Pablo VI, el verdadero nombre de la paz es la justicia social. La justicia. Bueno, pero retomemos el tema del salario mínimo. Es una discusión, es un ejercicio que está desgastado. Hay que buscar otras fórmulas, porque si vamos a continuar todos los años en lo mismo, eso no tiene sentido. Eso es una farsa. El año pasado discutimos eso con la señora Clara López, quien le mintió al país, porque dijo, cuando estaba como alcalde, dijo el salario mínimo es un salario mínimo miserable. Pero cuando estaba como ministra del Trabajo, entonces corrió a legitimarlo y a legitimar esa miseria. Le mintió al país porque dijo que no se había podido llegar a un acuerdo porque los dirigentes sindicales nos habíamos ido de vacaciones. Pues miente. El día 30 de diciembre del año 2016, yo hablé con ella a la 1:30 de la tarde. Me dijo, llame al presidente de la República. Llamé al presidente de la República. Había un ofrecimiento por parte del presidente del 7.7. El año pasado. El año pasado. Le dije, presidente, por lo menos súbale al 8. Que 3 décimas de punto, eso no vale nada, no cuesta ni siquiera un coffee Delay. Y la respuesta del presidente fue, el ministro no me deja. Entonces, ¿quién manda en Colombia? ¿El ministro de Hacienda o el presidente de la República? Y manda el ministro de Hacienda porque, en efecto, el incremento fue solamente del 7%. Y en la discusión actual, ¿usted no ha hablado con el presidente? Yo hablé con el presidente antes de iniciar la discusión. ¿Y qué señaló el presidente? Dijo que no, que estaba toda la voluntad política para llegar a un acuerdo concertado, que él estaba muy preocupado por la situación, en fin, pero está tan preocupado que parece que no le interesa mucho. No me diga. Y vamos a seguir en la misma. La oferta de los empresarios, ¿cuál es en este momento? El 5.1, pero lo que es para Ripley fue la propuesta inicial de Asobancaria, que fue el 4.5%. Oiga, van a ganar este año no menos de 18 billones de pesos. Entonces uno dice, 18 billones de pesos y hacer una propuesta miserable del 4.5 significa que deberían tener en cuenta lo que decían las abuelas. Cuando uno no puede ser casto, es cauto. Y el sector financiero es el único sector que no puede hablar, porque la especulación financiera los lleva a que cada día la gente se desenvuelve en condiciones de más precariedad. Más precariedad y la plata bajo el colchón. Así es. La plata bajo el colchón. Los trabajadores se bajaron hasta... El 9%. Y usted que tiene conocimiento, que tiene experiencia, ¿eso nos puede dejar más o menos por decreto llegar a qué? No, yo veo muy complicado que el gobierno siquiera suba del 5.5, nosotros podríamos flexibilizar nuestra posición porque estamos en la fase final, pero el gobierno dice que todavía está estudiando la situación. ¿Y usted cree que puede llegar hasta el 5.5? Sí, pero nosotros no acordaríamos por el 5.5, sino sustancialmente. ¿Pero hay tiempo para acordar todavía? No, yo creo que se están agotando los tiempos, estamos a una reunión. ¿Cuándo es la próxima reunión? La reunión siguiente es el día 28 de diciembre. Pero el 28 de diciembre todo el mundo está en vacaciones, ustedes los manda a llamar, les coloca avión y todos los dirigentes sindicales para que lleguen a Palacio. No, lo que pasa es que están acostumbrados a agarrar a la gente en el Festival del Vino, la galleta, el regalo,
y entonces así es mucho más fácil oprimir a un pueblo. Ah, no, ya sé, en ese momento, ¿quién se acuerda de qué están discutiendo? Sí, no, en medio de la pues, rumba, ¿no? El medio- país de rumba. Usted sabe que en nuestro pueblo a la gente cuando le toma un aguardiente le olvida que es pobre. No solo cuando toma una guardia, recuerda la tesis de Franco en España, cuando quería subir los impuestos o este tipo de decisiones, un partido de fútbol. Entonces toda la gente emocionada con el partido de fútbol y por el otro lado el presidente firmando un decreto ahí, subiendo los impuestos. Así. Sí es pan y circo. No, pero no, tenemos que buscarle una fórmula nueva a esa discusión. Porque eso es insistir sobre mojado, llover sobre mojado. No, yo creo que hay que buscar, por eso digo que la doctora Clara mintió, porque quedamos en que para este año... Eso fue el año pasado. Claro, pero quedamos que para este año se presentaba el proyecto de ley para cambiar la forma y los mecanismos de discusión del salario mínimo legal, y nunca lo hizo el gobierno. ¿Qué balance le deja el 2017 en materia laboral? Un balance muy preocupante. El tema de la huelga de Avianca, la negación del derecho de huelga, la arrogancia de un personaje como el doctor Germán Efromovich, que se burló de los trabajadores, se burló del ministerio, se burló del gobierno, se burló del pueblo colombiano, se burló de todo el mundo. Y en la más absoluta impunidad. No fue a la comisión de concertación, no fue a la comisión del SECOIT de tratamiento de conflictos, no le prestó atención a la OIT, es decir, un reyesuelo en Colombia. Entonces queda muy debilitado después de esa huelga, perdón la redundancia, el derecho de huelga. El derecho de huelga y el sindicalismo, seamos sinceros, el sindicalismo para el año 2018 le corresponde hacer una recomposición. ¿Y eso qué significa en términos concretos? Eso significa mayores niveles de organización, de formación, mayor capacidad de movilización, mayor capacidad de convocatoria, visibilizarnos. Hablando del 5.5%, ¿eso cuánto significa en moneda real? El 5.5% significa algo así como 40.000 pesos. O sea que va, más o menos quedaría el salario mínimo en cuánto? Quedaría como en 715.000, 815.000. ¿Cómo puede una familia vivir con 815.000? No vive, sobrevive. Sobrevive. Entonces, si almuerza, no desayuna. No, se conoce como los 3 golpes. Pues los niños llegan, un niño de un obrero de salario mínimo llega con un desayuno, si acaso, con un pan y una agua de panela en el estómago. Y si no hay un comedor, entonces va a pasar derecho hasta las horas de la noche en que llegue su familia al lugar donde vive, seguramente en un barrio marginal, a comer harinas para llenarse, pero no para nutrirse como corresponde. ¿Cómo califica usted la actitud en materia laboral del presidente Santos? Pésima. Él es luz de afuera y sombra de adentro, digámoslo con franqueza. Es un hombre que internacionalmente es reconocido por todos los esfuerzos de paz, pero en Colombia creo que su nivel de popularidad está por debajo del 20%. ¿Cómo califica la ministra de Trabajo? Bueno, yo creo que ha hecho un esfuerzo. La doctora Griselda la recibieron con un paro de casi 50 días, luego se posicionó, vino el paro de Avianca, vino la discusión de salario mínimo legal. Yo diría que no ha tenido tiempo de hacer un ministerio como corresponde. ¿Y el ministro de Hacienda? Esta Hacienda muy neoliberal, el doctor Mauricio Cárdenas, lo digo con un profundo respeto, es un hombre comprometido con los intereses de los poderosos de este país, pero de espaldas al conjunto de la población colombiana. ¿Qué espera del 2018? Del 2018, que el pueblo no venda el voto. Quienes nos están viendo, no vendan el voto. Si ustedes venden el voto, venden el presente y el futuro de sus hijos. De tal manera que llegó la hora fundamentalmente de elegir gente buena. A propósito del tema político, usted no estaba en el cuadro directivo de la... Ahí será de la ASI, la Alianza Social Independiente. Sí, de la ASI. No, ahora la que manda ya la señora Clara López. ¿Y qué pasó? Yo no sé qué pasó con los miembros del comité ejecutivo. Le abrieron el camino, ahora eso lo quieren convertir en una fábrica de avales. ¿Pero usted no era dirigente de la ASI? Yo soy vicepresidente de la ASI. ¿Usted es vicepresidente? Soy vicepresidente. ¿Usted es vicepresidente? Pero actualmente no me permite ni siquiera la entrada a la sede del partido. Pero, ¿y en este momento la que manda es la doctora Clara? La que manda ahí tras bambalinas es la doctora Clara. ¿Y cómo consiguió ese dominio del partido? No me explico. Algo raro ocurrió en eso, pero el 90% de las bases del partido están con Alonso Tobón,
están con nosotros y bueno, va a haber una recomposición próximamente a instancias de un congreso. ¿Eso significa quitarle la bala a la doctora Clara? Eso significa que la doctora Clara, desde el punto de vista legal, tiene el aval. Desde el punto de vista legitimidad, es absolutamente ilegítima la doctora Clara, de paso al tema de la ASI. Su mensaje a la clase trabajadora terminando el 2017. Terminado el 2017, que reconozcan que hemos trabajado. A lo mejor nos hemos equivocado en muchas cosas, pero hemos hecho el esfuerzo por acertar en perspectiva de futuro el próximo año, Congreso de la CGT en el mes de septiembre, y bueno, más o menos 1.500 delegados nos vamos a dar cita para continuar trabajando por este país. ¿Qué ciudad es la escogida para ese congreso? Bogotá. Bogotá, en septiembre. Septiembre del año 2018, 11 al 14 de septiembre, en las instalaciones del Hotel Tequendama. ¿Y la ADS cómo va? La ADS va muy bien, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas es una organización que crece, se desarrolla en los diferentes países donde estamos. Hicimos una gira para los Estados Unidos, contactamos organizaciones. El próximo año, en el primer trimestre, debemos ir nuevamente a Estados Unidos y Canadá. Hicimos una gira recientemente por Europa buscando apoyos y estamos en una buena línea. Siguiendo en esa línea de preguntas, ¿y la CGT cómo termina el 2017? Muy bien, la CGT acaba de pasar un censo sindical y la CGT es la central mayoritaria en este país por su presencia en todos los sectores, el público, el sector industrial, el sector de servicios, el comercio, etcétera, y por una presencia determinante en el campesinado colombiano. Aquí tengo el último número de Democracia Real, la revista de la CGT. Proceso de paz y deuda social. ¿Cuál es la gran deuda social que tiene en este momento el país? El país tiene una deuda social que equivale a más o menos 2 presupuestos y medio nacionales. ¿Y cómo superar? Superarla generando empleo. A la gente no se le saca de la pobreza regalándole mercados ni dándole subsidios. A la gente se le saca de la pobreza dándole trabajo, que ese trabajo sea decente, digno y bien remunerado. Julio Roberto Gómez, en la entrevista con Adolfo Vega. Un feliz 2018 y un abrazo a toda la clase trabajadora y particularmente a todos los miembros integrantes del Consejo Directivo de la CGT. Muchísimas gracias, Adolfo, y a ti y a todos tus programas, que más allá de tener ningún carácter mercantilista, tienen un carácter social. Desearte lo mejor en el año 2018, a ti, a todo tu equipo de trabajo, y bueno, vendrán días y tiempos mejores. Para ustedes, para su familia, todo lo que lo rodean, sus asesores, todos los miembros, como repito, de la CGT, mi abrazo de solidaridad y agradecimiento, mis mejores deseos para el 2018. Lo mismo, Adolfo. Paz, alegría y salud. Así es. Feliz año. Bueno, feliz año. Para ustedes también feliz año. Qué grato estar como siempre con ustedes, con Henry, con Rudy, con Karina, con todo este equipo que me acompaña, generando las mejores noticias, la mejor información, los mejores debates, las entrevistas. Gracias por su compañía. También un feliz 2018.